Hola amigos, bienvenidos a Cómo Cocinar. Hoy, macarrones con salsa de soja. ¿Cuáles son los ingredientes para estos macarrones con salsa de soja? Evidentemente, macarrones, salsa de soja, carne picada, un poquito de pimienta, aceite, sal, ajo y, muy importante, puerro. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a poner a calentar agua para poner a hervir los macarrones. Mientras que se va calentando el agua, vamos a ir cortando el puerro, cortando el ajo y vamos a ir preparando la salsita de los macarrones. Bueno, para hacer nuestra salsa, lo primero que vamos a hacer es picar los ajitos. Como ya sabéis, a mí me gusta tenerlo todo picadito y una vez que lo tenga ya todo picado, se lo vamos añadiendo para ir haciendo la salsa. Vamos pelando los ajitos. Estos ajitos se pegan fácil. Está el truquito de pegarle, pero no ha hecho falta. Son unos ajos muy buenos que se han pelado muy fácil. Ahora, una vez que hemos pelado los ajos, vamos a preparar los puerros. Le hemos quitado todo lo que es la hoja verde, le quitamos el final también del puerro y yo suelo hacer una cosita, que no me gusta mucho la última hoja del puerro o las dos últimas, porque suelen ser las que están más toqueteadas, más manoseadas, y entonces pues prefiero coger y quitarla. Quitamos esta parte del puerro y antes de picar los ajos vamos a picar el puerro. Le pegamos un corte así en vertical, ¿vale? Un par de ellos, porque son unos tallitos gordos, y luego lo vamos a picar así muy finito. El puerro le va a dar el toque crunchy time a esta receta. ¿Veis? Muy finito, para que luego nos lo encontremos crujientito en la salsa. Vamos a echarlo aquí y bueno, voy a seguir picando y ahora después nos vemos en los fogones. Bueno, ya tenemos el puerro casi pochadito y es el momento de añadirle la carne picada, carne de cerdo. Esta receta es una manera diferente de hacer la pasta, porque habitualmente casi todo el mundo está acostumbrado a hacer la pasta o bien a la carbonara o a la boloñesa, y esta es una manera un poco diferente. Por ejemplo, hay personas que no les gusta la pasta y sé que han probado esta, por ejemplo mi suegro, que a él no le gusta especialmente la pasta, las recetas habituales, y una vez la hice en su casa y esta pues se comió 2 platos. Vamos mezclando la carne con el puerro. Que se vaya soltando y se vaya mezclando. Y ahora después llegará el momento de añadirle la salsa de soja. Por cierto, ya está a punto de hervir el agua y vamos a añadir la pasta. Recordar siempre que para la pasta yo aconsejo de que
la dejéis hervir durante 9 minutos, perdón. Aconsejan entre 8 y 11, pues yo casi siempre la dejo 11 minutos para que se quede la pasta al dente. Bueno, mientras que se va haciendo la pasta, os quería recordar de que le dierais a suscribiros a los que no lo hayáis hecho todavía, y ya que os suscribís, pues le dais a la campanita para que cada vez que colguemos un vídeo, pues podáis ver una receta nueva, ¿vale? Otra cosita, he hablado antes de la pasta a la boloñesa y de la pasta a la carbonara. Tenemos una receta que no sé si la habréis probado ya, de patatas a la carbonara, que os voy a dejar aquí arriba, os voy a dejar el enlace, ¿de acuerdo? Bueno, la pasta lleva aproximadamente 3 minutos hirviendo, todavía le quedan 6 minutitos. Y ahora vamos a añadirle a la carne y al puerro un poquito de sal, y un poquito de pimienta. Pronto le echaremos la salsa de soja. Bueno, llega el momento de echar la salsa de soja. Esto le va a dar otro colorido también y un saborcito diferente a la pasta. Lo dejamos que se mezcle bien con la carne. Por cierto, el puerro le dará el toquecito crunchy a esta receta. Es nuestro momento crunchy time. Crunchy time. Lo movemos bien, que se mezcle todo. Y una vez que se ha mezclado toda la salsa, le bajamos la intensidad del fuego y la ponemos al mínimo hasta que termine de hervir la pasta, que por el color que está teniendo le quedan aproximadamente unos 4 minutos. Bueno, ya han pasado los 9 minutos y, como veis, la pasta está totalmente suelta. Para que se quede totalmente al dente, le echamos un poquito, la enfriamos un poquito sin parar de mover para que no se pegue, y está en su punto, al dente. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta pasta? Pues directamente la volvemos a echar y la mezclamos con la salsita. Bueno, hemos mezclado la pasta, los macarrones en este caso, con la salsa de soja, y veis que los macarrones han cogido un color un poquito más amarillento, ¿vale? Eso es porque la pasta ha absorbido toda la salsa de soja, que era lo que a nosotros nos interesaba para darle un sabor diferente a la pasta. Bueno, nos vemos en el emplatado. Bueno, amigos, ya hemos terminado nuestra pasta con salsa de soja y, como siempre, voy a probarlo porque no lo puedo resistir. Me gusta mucho comer y me gusta cocinar, por eso tenemos este canal. Recordaros de que os suscribáis, los que no estéis suscritos, y de que le deis a like, a compartir, y que le deis a la campanita para que así sepáis cuando ponemos un vídeo nuevo. Y lo dicho, que me voy a comer.